Grabar. Comenzamos entonces la clase y damos inicio al módulo 3, donde estamos y donde vamos a hablar acerca de resolviendo conflictos, ¿ya? Y quiero partir con esto. Todas las organizaciones, todas las iglesias enfrentan problemas, pero no todos los líderes u organizaciones están equipados para solucionarlos, ¿ya? Ahora, la pregunta no es si hay o no hay problemas en un equipo, si hay o no hay conflicto en un equipo. La pregunta es si estamos preparados para resolver los conflictos, ¿ya? Para solucionar o traer claridad frente a los conflictos y frente a los problemas, ¿ya? Por eso quiero partir con esto, porque en el liderazgo siempre hay un problema que resolver. Por algo somos llamados a liderar. Si no hubieran problemas, no habría liderazgo, ¿ya? Pero está compartiendo esta pantalla. Déjenme, traten de, cuando estamos a silenciar, hermana, no sé quién tiene, hermana Gloria parece que tiene el micrófono activo. Ahí sí, ¿ya? Ahora, déjenme. Como decía, siempre hay un problema que resolver. Ahora, cuando entendemos que siempre hay un problema que resolver, como líderes siempre tenemos que enseñar a nuestro equipo cómo resolver conflictos, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber conflictos, van a haber roces, van a haber diferencias de opiniones, ¿ya? Un equipo se enriquece con la diversidad, no con la igualdad. Pero como seres humanos nosotros buscamos la igualdad. Los que piensan igual a nosotros, los que creen como nosotros creemos, los que apoyan nuestras ideas. Pero para que un equipo funcione y obtenga resultados, tiene que ser un equipo diverso, ¿ya? Tiene que haber un equipo con diversidad de opiniones, de ideas, pero esas ideas pueden generar un conflicto si no se tratan bien. Por lo tanto, cuando hablamos de equipo y cuando hablamos de liderazgo, tenemos que comenzar entendiendo esto. Siempre van a haber problemas. Sea el equipo, viéndolo a nivel iglesia, más espiritual, sea la gente que más ore, que más ayune. No, siempre van a haber problemas. Lo que marca la diferencia en un equipo que logra resultados es cómo resuelven esos problemas. Y un problema se puede generar incluso por una opinión diferente. Se puede generar por una idea que no fue recibida. Di una idea y no se aceptó, y se aceptó otra idea, y eso ya puede generar un conflicto. Por eso quiero que veamos, déjeme ahí. A través de 3 imágenes, quiero que veamos a través de 3 imágenes, veamos cómo ir resolviendo problemas, ¿ya? 3 imágenes que nos van a ayudar a resolver problemas, ¿ya? Ahora, un problema, miren, un problema ocurre cuando la expectativa y la realidad, cuando entre la expectativa y la realidad hay una brecha, ¿ya? Y lo voy a dibujar acá. Le voy a colocar acá una E de expectativa y una R de realidad, ¿ya? Y lo que separa, miren, déjeme, hoy se está marcando, que tengo ahí, déjeme hacer algo. Ahí sí. Miren, no sé si logran ver, la E de expectativa y la R de realidad. Y en medio de eso hay una brecha, ¿ya? Hay una brecha, miren. Ahora, ¿cuándo se genera un problema?
¿cuándo se genera un conflicto? Cuando el espacio o la brecha es muy grande entre la expectativa y la realidad, ¿ya? Un ejemplo, como líder, yo digo que hay que poner mesas, ¿ya? Y hay que acomodar sillas en un salón, ¿ya? Y yo le digo a las personas coloquen mesas porque vamos a hacer mesas redondas. Colóquelas en el salón, ¿ya? Ahora, yo le dije la información, mi expectativa es hacer mesas redondas. Le di la información al miembro del equipo, al voluntario. ¿Qué va a pasar? Llega al día del evento, entro al salón y yo veo mesas, pero veo mesas cuadradas. Un ejemplo. Entonces voy donde la persona y le digo, pero si te dije que íbamos a hacer mesas redondas, un ejemplo. Pero en ningún momento yo le dije que quería colocar las mesas que fueran redondas para que se generara un círculo. Él entendió que el concepto era mesa redonda, pero que podía ser cualquier mesa. Entonces, ¿cuál era mi expectativa? Llegar al salón y ver el salón con mesas redondas y con sillas alrededor. ¿Cuál fue la realidad? Que había mesas cuadradas. Ahora, ¿por qué se genera el conflicto o el problema? Porque yo como líder no di claridad acerca de lo que yo quería. Yo solamente le dije mesa redonda. Pero si yo hubiera sido más claro, mira, quiero que coloques mesas redondas. El concepto es mesa redonda, pero en sí también quiero que coloques las mesas redondas. Y alrededor de la mesa coloque las sillas. ¿Ya? Entonces, si yo soy claro, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar conflictos. ¿Van a ver? Sí, pero voy a reducir el espacio entre la brecha, entre la expectativa y la realidad. ¿Ya? Por eso, si yo quiero reducir los conflictos, como líder tengo que ser más claro acerca de cuál es mi expectativa acerca de esa persona, de la función o de lo que queremos lograr. Si yo no soy claro en lo que quiero, ¿qué va a suceder? Que se va a generar un conflicto porque la persona lo va a interpretar de una forma diferente. Por eso, si queremos reducir el conflicto, tenemos que aprender a ser claro con las expectativas y hablar claramente. Esto es lo que espero de ti, esto es lo que espero de un servicio y esto es lo que espero que hagamos juntos. Cuando el voluntario recibe esa claridad, sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, cuando uno llega y llega, un ejemplo, al evento, se hicieron las cosas que debían hacerse. Otro ejemplo para aclarar esto. Líder de bienvenida. Yo digo, hay que barrer la escalera, hay que limpiarla, hay que, detrás de la escalera, yo soy claro. Pero si yo le digo solamente, hay que tener bonito o limpio la entrada, la persona puede interpretar que limpia la entrada es solamente el espacio entre la escalera y la puerta de cerámica. Pero si yo soy más claro, le digo, mira, hay que barrer detrás de la escalera, hay que barrer los escalones, hay que barrer la vereda, entonces la persona ya tiene una claridad y yo después no voy a tener un conflicto con eso de que, claro, estaba limpio ahí, pero afuera habían puchos de cigarro, había papel, detrás de la escalera estaba sucio. Déjenme ingresar aquí. Entonces, entre más claro eres con tus expectativas, menos propensión habrá al conflicto en tu vida. Entre más claro eres en tus expectativas, reduces los conflictos en tu vida. Nicely. Hola, buenas noches. Hola, Nicely. Bueno, como usted dice, pastor, bueno, le encuentro toda la razón de que hay que ser súper claro con las indicaciones que uno da.
porque, y muy cuidadoso, porque de repente uno puede decir algo como líder y no sabemos cómo lo va a interpretar la persona que está recibiendo la indicación o la orden. Mm, Entonces se puede malinterpretar. La mayoría de las veces se malinterpreta. mm, Por eso hay que ser bien claro y específico. claro. Lo otro también que como líder uno sabe quién es el que lo sigue Mm, y basta con solamente decirle lo que uno quiere y la persona lo capta a la primera. Pero también como líder uno sabe que hay personas que hay que repetirle o explicarle más claramente las cosas para que pueda entender y lo puedan seguir. mm. Sí, súper. Eso. Gracias, Nailey. Y por eso, ya para entrar de lleno, como decía Naile, uno sabe que gente lo captó, pero también tiene que saber que como líder siempre tiene que estar enseñando. Un ejemplo, cada iglesia tiene una cultura y una forma de hacer las cosas. Entonces, si nosotros, un ejemplo, estamos acostumbrados a una cultura de excelencia y viene alguien y quiere hacer las cosas así nomás, como salgan, total, ¿qué va a pasar con esa persona? Que no va a encajar y se va a frustrar y eso va a generar un conflicto. Por eso cuando hacemos crecer, nosotros enseñamos cuál es nuestra expectativa, ¿ya? Para que en el momento de la realidad la gente sepa en el lugar donde está creciendo, donde va a florecer. Por eso, expectativa, realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Claros con nuestra expectativa, reducimos el espacio para el conflicto, ¿ya? Ahora, como les decía anteriormente, vamos a ver 3 imágenes que nos van a ayudar a esto, a cómo ver los problemas. Primero, tenemos que ser un jefe de resolución de problemas, ¿ya? Como líderes, solucionar o tener resolución de conflictos no es algo que temes, es algo que haces, ¿ya? Los líderes resolvemos problemas, resolvemos conflictos, tenemos resoluciones de conflicto. Por eso no es algo que debemos temer, sino que es algo que debemos hacer, ¿ya? Los problemas siempre estarán presentes. Por esa razón tenemos que entrenarnos cómo resolver conflictos. No solo nosotros, sino que tenemos que enseñar a nuestro equipo cómo resolver conflicto. Cuando hay un problema, como les decía anteriormente, el jefe de resolución de problemas, o sea, el líder, tiene que tomar la responsabilidad, ¿ya? Y es interesante porque la palabra responsabilidad, si nosotros la separamos, es responsabilidad, o sea, la habilidad de responder ante ciertas circunstancias. Responsabilidad, o sea, la habilidad de responder a ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener un crecimiento rápido, incluso en el liderazgo, tengo que resolver problemas. Hay un pastor ejecutivo que creó una de las versiones de la Biblia y es un pastor de una iglesia muy grande y es un pastor creativo, ¿ya? Y él, ¿sabe cuál era su filosofía de liderazgo? Es tráiganme problemas, tráiganme problemas. Y la gente llegaba, y los líderes todos llegaban con los problemas y él buscaba una solución. ¿Y sabe lo que generó esto? Que en él se despertara y creciera esa capacidad para resolución de conflictos, para resolución de problemas. Entonces, un problema en el líder no es algo que nosotros tememos, es algo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que tener la habilidad de responder, porque para un líder, un problema está disfrazado, una oportunidad puede estar disfrazada de problema. Es decir, cuando hay un problema, para el líder es una oportunidad para crecer en algo o para ver algo más allá. Por eso es tan importante que
cuando nosotros vemos problemas, también tenemos que ver oportunidades. Por eso en un pensamiento creativo dice que de la necesidad nace la creatividad y del problema nacen oportunidades. Cuando yo veo un problema, cuando yo veo un conflicto, eso debe abrir en mí el deseo de ver una oportunidad. Veo que esto está pasando. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo aprovechamos esto? No para que el equipo se decaiga, sino para que el equipo se levante. ¿Ya? Ahora, cuanto más problemas resolvamos, mejores líderes nos hacemos. Por eso tenemos que entender que el liderazgo es estar bajo presión. Y a medida que ejercitamos la resolución de problemas, la capacidad nuestra comienza a crecer y comenzamos a ser más rápido para las ideas, para la resolución de problemas, de conflicto, de consejo incluso. Pero una persona que no está acostumbrada a resolver problemas, con pequeñas tensiones se presiona. Pero una persona que ha resolvido bastantes problemas, su capacidad es ampliada y comenzamos a crecer como líderes, ¿ya? Por eso, y con esto termino este punto, cualquier persona puede señalar un problema, pero solo un líder hace algo al respecto. Por eso cuando formamos equipos y hay un problema, uno tiene que enseñar y decir, si tú me traes un problema, tienes que traer al menos 2 soluciones a ese problema. Porque como líder soluciono problemas, pero a la vez tengo que enseñarles a otros cómo resolver conflictos. Pastor, mire, está este problema que está aconteciendo con esto. Ya, ¿cuál es la solución? Dame 2 soluciones al problema que me traes. Y si nosotros enseñamos esa cultura, probablemente estos líderes ya no se van a acercar tanto al pastor a pedir solución de problemas porque van a pensar y van a decir, hay una solución. Entonces, cualquiera puede señalar un problema, pero solo un líder hace algo al respecto. Entonces, cuando nosotros formamos o queremos reclutar líderes, nosotros tenemos que empezar a mirar, esta persona resuelve problemas, esta persona se presiona con los problemas, se ahoga con el problema, se ahoga en un vaso de agua o de café en este caso, o esta persona es capaz de resolver aquello. Lo segundo, ¿ya? Bueno, eso ya lo dije. Lo segundo, frente a los problemas, la segunda imagen es no seamos avestruz. Y aquí se va poniendo ya más interesante. Así como el avestruz tiene, no le veo dónde está su cabeza y no sé si en la pata. Así como el avestruz esconde su cabeza, muchas veces como líderes podemos caer en la tentación de escondernos del problema, de no tener esa conversación difícil, de no hablar aquello que nos inquieta, de no hablar aquello que nos está molestando, de no corregir ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque le tememos al problema, le tememos a las conversaciones difíciles. Y a veces podemos ser como la avestruz, que en lugar de enfrentar, nos escondemos. Pero miren, y si quieren anótenlo esto, un problema no tratado es un problema escalado. Y es como el efecto de la bola de nieve. Usted coloca una bola de nieve a girar y eso que empezó pequeño se va a hacer grande. Un problema no tratado es un problema escalado. ¿Qué quiere decir? Que si yo no converso y no hablo con esa persona que está teniendo malas actitudes,
Si yo no resuelvo ese conflicto y voy a una reunión y hay un conflicto y no lo soluciono, eso va a seguir escalando y va a seguir generando un ambiente negativo, al punto que puede llegar una división, al punto que gente puede dejar los equipos, porque van a decir, el líder mira lo que está pasando, sabe lo que está pasando, pero no hace nada. Y si no hace nada, me está dando una señal de que no le importa. Y miren, si hay un equipo y dentro del equipo hay gente con poco compromiso, con irresponsabilidad de horarios, si yo como líder no confronto, no corrijo y no enseño a esas personas, ese grupo va a desanimar al grupo responsable, al grupo comprometido, porque va a decir, mira, ellos llegan tarde y sirven igual y lo hacen igual. Entonces, y yo que llego temprano, un ejemplo, y eso empieza a generar un conflicto. Por eso en un equipo tiene que haber armonía y tiene que saber que tengo que llegar, un ejemplo, temprano. ¿Por qué? Porque mi compañero de equipo también va a llegar temprano. Y por un respeto a él también lo hago. Entonces, cuando no solucionamos o no tratamos o no conversamos una situación, ese problema comienza a escalar, ¿ya? Ahora, cuando para no ser un avestruz, nosotros tenemos que reconocer que hay un problema, admitir que hay un problema y tratar con el problema, ¿ya? Ahora, lo natural para nosotros es callar. Lo natural es no hablarlo. Pero lo necesario es hablar, llamar y si en algún momento confrontar, ya sea una mala actitud hacia alguien del equipo, ya sea una falta de responsabilidad, tenemos que tratarlo. ¿Por qué? Porque al no tratar ese problema, al igual que la envidia, comienza a ser un veneno que comienza a contaminar el equipo. Veo un problema y busco la oportunidad para tratar ese problema. Si callo y escondo mi cabeza como la avestruz, esa bolita de nieve que era pequeña y que se podría haber solucionado con una conversación, luego va a ir creciendo, 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 al punto incluso de contaminar mi corazón. Y yo lo digo por experiencia porque en muchas ocasiones en el pasado callé situaciones. Y al callar situaciones, yo miraba a la persona y me cargaba en mi corazón, no de caer mal, sino que era un peso que sentía. Entonces después tuve que aprender que cuando había situaciones en mi corazón hacia alguien, debía tratarlo inmediatamente. Debía buscar el espacio y decirlo. Y siempre con gracia, como decía Jesús, y con verdad. O sea, le digo lo que estoy sintiendo, pero lo hago en amor. Lo tercero, mata las raíces. Esta es la tercera imagen. Mata las raíces, no solo recojas hojas. ¿Cómo van hasta acá? Está todo bien clarito, clarito y se escucha bien. Ya, súper bien. ¿Los demás cómo van? ¿Bien? Sí, bien. Por acá todo bien. Ya, súper. ¿Cuál es la primera imagen? Jefe de resolución de problemas. Tengo que tomar la responsabilidad y solucionar problemas. Segundo, no ser avestruz, o sea, no escondernos, no callarnos, sino hablar y tratar el conflicto. La tercera imagen, mata las raíces, no solo recojas las hojas. A ver, ahí está. Y aquí es donde hablamos esto del iceberg, que lo ilustra bien, entre el síntoma y la causa, ¿ya? Cuando hay un problema, lo primero, escuchen muy bien, líderes, lo primero que vemos es el síntoma. Pero nosotros no podemos solucionar un problema basándonos solo en el síntoma.
¿Ya? Un ejemplo. Una persona teniendo una mala actitud, el síntoma. Va a servir de mala gana, está enojado, síntoma. Ahora, la causa es la razón por qué esa persona está desanimada, está con una mala actitud, y es ahí donde nosotros debemos preguntarnos y distinguir este problema, esta situación que vemos, esta mala actitud, ¿es síntoma o es la causa? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Es el síntoma? ¿Y cuál es la causa? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esta diferencia. Por eso decía, cuando nosotros atacamos el síntoma, estamos recogiendo las hojas, pero no estamos matando la raíz. Y eso es lo que, y gran porcentaje de los problemas se tratan desde el síntoma y no desde la causa. Y es ahí donde se genera el problema. ¿Por qué? Porque estoy tratando lo superficial, lo que se ve del iceberg, esa mala actitud. ¿Ya? Es como ese video que anda en internet del profesor que le pegaba con la regla al niño porque llegaba tarde. Y el niño ya se acostumbraba y todos los días llegaba unos minutos tarde y el profesor le pegaba con la regla. Síntoma, llegaba tarde. El profesor le pegaba. Y un día el profesor sale en la bicicleta y ve que este niño está llevando a su hermano, creo que es, en una silla de rueda, lo deja en un lugar, creo que es el colegio, y luego de dejarlo ahí se va corriendo a la escuela para ir a estudiar. Entonces cuando el profesor vio la causa del síntoma, en este caso que era que llegaba, pudo entender por qué este niño llegaba tarde, y el niño llega ese día, le pone la mano, esperando que el profesor le diera con la regla, y el profesor se agachó, se pegó con la regla a él y lo abrazó. Y es así como nosotros debemos tratar con las personas, porque cada persona, ya sea que tenga una actitud mala, ya sea una persona que hiere a otros, o ya sea una persona que está mostrando malas actitudes, cada una de esas personas tiene una causa. Y como líderes nosotros debemos llegar a la causa, porque muchas veces la causa nos va a llevar a amar a la persona, nos va a llevar a ayudar a esta persona. Porque si yo me enfoco solamente en el síntoma, es muy fácil corregir, sacar del equipo, colocar en disciplina, etc. Pero cuando llego a la causa, me doy cuenta que esta persona hiere a otros porque está herida. Tiene malas actitudes porque probablemente a lo mejor en su casa no está viviendo un buen momento. Y nosotros siempre en la solución de problemas tenemos que entender que detrás de cada síntoma, en la superficie está el síntoma, pero en la raíz está la causa, hay algo que la persona está pasando. Y desde la causa debemos tratar de hacer preguntas para que las personas se puedan poder ayudar a la gente. Yo les voy a dejar un artículo en la plataforma. Yo hice un diplomado en equipos de alto desempeño y nos enseñaron la técnica de los 5 porqués, ¿ya? ¿Cómo llegamos a la causa de un problema? A través de la técnica de los 5 por qué. Un ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? Es que no, es que mira, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer preguntas ¿por qué? Comenzamos a bajar desde el síntoma hasta la causa. Y cada pregunta nos va a llevar a profundizar y a lograr identificar cuál es la raíz del problema. Tengo una mala actitud. ¿Por qué tienes una mala actitud? No, es que estoy cansado. ¿Pero por qué? No, porque yo, no sé, hace un tiempo di una idea y mi líder ni siquiera me tomó en cuenta. ¿Pero por qué? Y eso hirió mi corazón. Entonces yo estoy al margen de todo. ¿Por qué? Y entonces, si se dan cuenta, cada pregunta del por qué
nos va ayudando a llegar a la causa, a la raíz y poder ayudar a esta persona. Y nos vamos a sorprender porque probablemente la mala actitud quizás se debía a una mala actitud que yo tuve con esa persona y no me di cuenta. O esa mala actitud se debió a algo que pasó en su entorno, en su familia, etc. Los 5 por qué. Les voy a pasar el artículo para que puedan profundizar en esto y lograr diferenciar entre el síntoma y también la causa, ¿ya? Ahora, dentro de esto, uno de los errores más comunes en el liderazgo, como decía anteriormente, es atacar el síntoma. Y a veces cuando atacamos el síntoma, escuche muy bien esto, tenemos que tener cuidado porque a veces solamente cuando no tenemos el tiempo para ir a la causa y atacamos el síntoma, podemos herir a la persona. Porque los síntomas siempre son lo visible, la mala actitud, la irresponsabilidad, el orgullo, etc. Pero si nosotros no nos damos el tiempo de llegar a la causa, a la raíz, podemos como líderes herir a la gente. Y cuando herimos a la gente es porque nosotros estamos viendo solamente el síntoma. Porque un líder saludable llega a la causa. Porque el líder saludable no busca destruir a la persona. El líder saludable busca ayudar a la persona, construir a la persona, ¿ya? Entonces yo siempre les preguntaba al equipo, ayúdame a entenderte. ¿Por qué tienes esa mala actitud? ¿Por qué? Ayúdame a entenderte. Y cuando nosotros nos damos el tiempo de decirle ayúdame a entenderte, la persona va a abrir su corazón. Y desde ahí podemos tratar el conflicto. Por eso, para llegar a la raíz, tenemos que excavar, ¿ya? Los pequeños problemas son grandes problemas que aún no han madurado. Los pequeños problemas son grandes problemas que aún no han madurado. Si como líderes nos acostumbramos a tratar el síntoma, siempre habrán problemas que van a estar madurando, que van a estar creciendo. Se logra entender el síntoma, la causa, el por qué. Lo escucho un momento, antes de seguir con la última parte. Sí, sí se entiende. Ya, súper. Sí, se entiende, pastor. Ya, muy bien. Se entiende, pastor, y aparte es algo que puede aplicarlo uno en su propia vida. Si somos capaces de ver las causas de nuestras reacciones, nos analizamos mejor cómo actuamos. Claro. Y esto, Está hermano, clarísimo, ya, está súper. clarísimo. Y esto es importante, como dice José, no solo a nivel liderazgo con equipos. Esto me sirve a mí como esposo. ¿Por qué reacciono así con mi esposa? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo esas actitudes? ¿Por qué soy, no sé, soy agresivo? ¿Por qué exploto? ¿Por qué soy impulsivo? Yo era muy impulsivo en pandemia, yo lo conté en una predicación, que yo me puse muy impulsivo en compra, entonces yo quería un micrófono y le ponía con a la tarjeta y el micrófono al otro día me llegaba, quería un audífono, una pantalla, porque quería tenerlo mejor para poder hacer las clases, etcétera. Pero después no me daba cuenta cuando pequeñas cosas iban sumando. Entonces comencé a descubrir la raíz y me di cuenta que venía de una familia que era impulsiva y que en base a esa impulsividad también cometieron errores financieros, decisiones. Entonces, cuando uno logra descubrir, yo era una persona muy insegura, una autoestima muy dañada. ¿Por qué? Porque tenía una persona, un cercano que siempre
yo jugaba a la pelota y él me decía, a mí me decían, Torito, eres malo, Torito, ¿cómo no le vaya a pegar? Y siempre me resaltaba lo malo. Entonces yo cada vez que iba a hacer algo, venía esas palabras a mi mente y me sentía inseguro. Y eso me llevó a buscar la aprobación de la gente. Estaba en un grupo de amigos donde yo era el menor, todos tenían, por ejemplo, 20 años y yo tenía 14 años. Y eso me llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque buscaba la aprobación por causa de mi identidad, de mi autoestima que estaba baja, porque alguien se había encargado de constantemente, si jugaba la pelota, yo era malo, si hacía esto, yo era malo. Entonces, eso cuando descubrí la raíz, en Cristo tuve que sanar aquello, para que eso no generara un problema en mí y luego no generara un problema en mi liderazgo. Ahora, conociendo estas tres imágenes, jefe de resolución de problemas, conociendo esta segunda imagen, no te escondas como un avestruz, y la tercera imagen, mata las raíces, no solo recoja las hojas, ¿cómo nosotros ahora tenemos principios para ser solucionadores de problemas? Y quiero terminar esto con 3 principios para convertirnos en solucionadores de problemas. Número 1, toma café. Escucha y recopile información. Lo primero. Escuche, no escuchar, o escuche y recapitule información. El líder, hermano, el líder tiene que aprender a escuchar. Cuando nosotros viene gente, familia o matrimonio, cualquier persona a nuestra casa, que es donde más lo hacemos, a buscar un consejo, una palabra, lo primero que hacemos es escuchar, y por escuchar, y luego que tenemos información, podemos dar una palabra, una perspectiva, un consejo. Pero ¿sabe lo que pasa en nosotros? Que cuando alguien nos está diciendo algo, inmediatamente en nuestro cerebro estamos buscando una respuesta. Estamos buscando una solución. Y a veces damos soluciones sin tener toda la información necesaria. Sobre todo cuando hay conflicto entre miembros del equipo. Tengo que escuchar una versión, tengo que escuchar la otra versión y tengo que tener una perspectiva y un panorama general, ¿ya? Ahora, yo como líder tengo que rodearme de gente que no solo me diga lo bueno, sino también aquello en lo que estoy fallando. Tengo que rodearme de gente que no siempre me diga sí, sino que en momentos me diga no. Porque si yo me rodeo de gente que solamente me dice sí, eso me va a hacer mal. Y no voy a lograr tener información y voy a dar ideas pensando que es lo mejor, consejos pensando que es lo mejor. Por eso tengo que rodearme de gente, tengo que tener la información necesaria, tengo que escuchar lo que el equipo está hablando. ¿Qué está hablando el equipo? ¿Qué se está comentando en pasillo? Porque lo que conversan el equipo puede ser un posible problema, un posible conflicto. Por eso tenemos que estar hablando con la gente, estar cerca de las personas y tener una perspectiva mayor, escuchar lo que está pasando. Y una vez que yo tengo toda esa información, lo segundo es suba al balcón. Y este principio me encanta porque este principio habla de una pista de baile, están todos bailando y todos se ven ahí. Pero un líder tiene que subir al balcón y mirar desde arriba la pista de baile. ¿Ya? Mire, escucho, tengo la información, la recapitulo, subo al balcón para mirar el problema desde afuera o desde arriba y mantener el equilibrio.
Cuando yo subo al balcón, significa que yo incluso dejo de lado mi inclinación, porque puedo estar solucionando un problema de miembros del equipo donde uno de los miembros puede ser más amigo mío que otro. Cuando yo subo al balcón, yo tengo que mantener yo subo para mantener un equilibrio. Es mi amigo, pero ahora hay un conflicto. Y en ese conflicto miro desde arriba, recapitulo la información y digo, ¿quién es responsable de esto? ¿Qué es lo que debo decir? Subir al balcón significa buscar una nueva perspectiva, mirar desde otro punto de vista el problema, la situación o el conflicto. Subir al balcón significa tomar tiempo para analizar. Y aquí un punto importante. Cuando hay un conflicto, no nos apuremos por dar una respuesta. Tomemos el tiempo para analizar. Tomémonos el tiempo para subir al balcón, analizar lo que está pasando y luego llamar y conversar. ¿Por qué? Me pasaba que muchas veces venían situaciones, comentarios, y gente me decía, pastor, esta persona está hablando esto otro acá, y en mí, celo, por así decirlo, yo quería solucionar de inmediato eso. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que cuando estaba con la temperatura alta, lo que provocaba era daño, no sanidad, no solución. Entonces, subir al balcón nos va a ayudar a mirar desde otro punto de vista, nos va a ayudar a entender más la situación, a bajar la temperatura y tener un tiempo para conversar. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la pista de baile, siguiendo el ejemplo, y queremos solucionar el problema inmediatamente, nos va a faltar información y nos va a faltar análisis. Y el análisis se da subiendo al balcón. No es que usted va a subir literalmente a un balcón, pero es tomarse un tiempo, analizar, mirar desde otro punto de vista la situación, etc. Y lo tercero y último, mire, esto es importante que no lo nombré. Cuando yo subo al balcón, dejo en la pista de baile mi emoción y me voy a la altura donde voy a buscar un equilibrio. Dejo mi emoción, mi cariño por esa persona, mi favoritismo quizás por aquella persona, y subo al balcón a la altura sin la emoción, sin la temperatura del momento, para que cuando baje del balcón a la pista de baile pueda tener una respuesta o un análisis equilibrado. Ahora, no trabaje solo. Cuando va a solucionar problemas, no trabaje solo, porque ni el llanero solitario estaba solo. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Busque consejo, pida ayuda. A veces nos toca como pastor, y a usted también le va a tocar a lo mejor problemas graves, hermano. Cuando yo hice clase y fui profesor de religión en colegio, a mí había momentos que niños me contaban situaciones de abuso. Entonces yo tenía como profesor primero guardar aquello y luego, según los estatutos del colegio, yo inmediatamente debía avisar al director y al equipo directivo para tomar, a ver cómo se llama la palabra, tomar acción frente a esto. Pero también había problemas que no era necesario contarle al director, sino tratar uno de animar, aconsejar o ayudar. Por eso, cuando uno soluciona problemas, hay problemas que yo los puedo resolver solo porque son fáciles. Pero hay problemas que voy a tener que dirigirme a los pastores, hay problemas que voy a tener que pedir más ayuda, más consejo, porque a lo mejor puede haber un problema grave, incluso puede ser un problema de moral, problema de abuso. Entonces, tenemos que aprender a no trabajar solo ni ser héroes. Tenemos que trabajar en equipo, pedir consejo, buscar ayuda, porque los mejores solucionadores de problemas no trabajan solos, sino que trabajan en equipo.
Por eso, como líderes, tenemos que tener gente cerca de confianza en la cual nosotros podamos contarles, comentarles lo que estamos viviendo, las situaciones que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque podemos tener un buen consejo, pero cuando nos rodeamos de gente que nos ayuda, podemos tener un mejor consejo, una mejor palabra. Entonces, trabajar con otro siempre nos va a desafiar y entender que en el reino no se trata de individuos, sino de equipos. No se trata del yo, sino del nosotros. Entonces, 3 figuras, resumiendo, rápido. 3 imágenes. La primera imagen es: sea un jefe de resolución de problemas. Tome la responsabilidad de solucionar problemas. Segunda imagen: no sea un avestruz. No nos escondamos como el avestruz. Un problema no tratado es un problema escalado. Tercero, ¿cuál era? Se me fue la tercera imagen. Mata las raíces, no solo recojas hojas. Y aquí se trata de enfocarnos en el síntoma, pero también en la causa, a través de los 5 porqués. Preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, para ir bajando del síntoma a la causa. Cada vez que yo trato la causa, ayudo. Cada vez que trato solamente el síntoma, puedo herir gente, puedo dañar gente, puedo dividir gente, pero la causa siempre me va a llevar a amar a la gente y ayudar a las personas. Ahora, los 3 principios para solucionar problemas es: escuche y recopile información. La mayor información que tenga. Luego, suba al balcón para tener una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva forma. Deje la emoción en la pista y suba con un corazón, por así decirlo, frío para pensar, analizar y luego bajar la pista. Y en tercer lugar, no trabaje solo. Trabaje en equipo, rodéese de gente que le ayude a crecer en solucionar problemas. ¿Cómo están? Mucha información, mucho contenido. ¿Se entendió? ¿Les ayuda esto? ¿No les ayuda? Hay unos minutitos. Salud. Súper bien. Vayan ahí comentando cómo lo ven, alguna experiencia que puedan tener también para que podamos enriquecernos. Cada uno de nosotros. Tomémonos unos minutitos para compartir. Active su micrófono ahí si quiere compartir algo. Si les ayuda esto, cómo han tratado con problemas, con situaciones, para que nos podamos enriquecer. Bueno, yo escuché bastante y bien detenido y anoté bastantes cosas dentro de mis años, cosas que sé, otras que me faltaba y otras que me apoyaron demasiado. Entonces, tengo un cúmulo de cosas que las debo digerir y yo soy así, pues digiero con más lentitud, pero estuvo muy buena la clase. Gracias, Robert. Ahora, Roberto, el otro. Nos pasamos de Robert a Roberto. Sí. Lo que pasa es que estaba conversando con Steffi cuando están hablando de como los puntos de subir al balcón. Que habitualmente a nivel como organizacional siempre se habla de que el supervisor de un área o de lo que sea tiene que mantener su mirada de supervisor y no meter las manos en el trabajo como práctico técnico, cuya función es no perder de vista lo que está pasando a nivel general, ¿cierto? Cuando uno se enfoca en una tarea específica, pierde la visión completa de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, esa mirada es como muy organizacional y poco aplicable de alguna manera a nivel congregacional. ¿Por qué? Porque justamente la visión del liderazgo, del supervisor o la persona que está a cargo de algo, es poner las manos en la masa,
sin perder de vista esta mirada desde arriba, de las actividades, de la planificación, etcétera. Entonces creo que es un trabajo arduo que se debe desarrollar en uno para poder abstraerse de esa situación y no caer en este vicio que pasa muchas veces, que uno deja de mirar desde arriba y se enfoca en la cosa puntual y pierde objetividad, pierde punto de vista, pierde como continuidad de lo que se está haciendo. Es súper importante como tener eso, trabajarlo y tenerlo claro para que no genere un conflicto más adelante también. Súper. Y eso, como decía Roberto, es importante porque nosotros en este caso tratamos con personas cristianas, por así decirlo. Es muy difícil que vamos a solucionar un problema. Esto no va a servir para la vida, no va a servir en la empresa, en el trabajo, en todo. Pero hablando de, en este caso, liderazgo cristiano, nosotros trabajamos con gente y para nosotros la gente son almas importantes, son valiosas para el Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, cuando subimos al balcón, mantener esta perspectiva de que estas personas, un ejemplo, si hay un conflicto entre personas, incluso entre familias, ¿cómo logro tener una objetividad? Un ejemplo, y pongo un caso como pastor, un ejemplo. Yo tengo una familia que, un ejemplo, sea una familia que me apoye mucho, que dé muchos recursos a la iglesia, frente a una familia que es nueva, que está recién llegando, se cuenta que hay una tensión que puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque puedo dar favoritismo a esta familia que apoya, que siempre está, que da su diezmo, que da su ofrenda, que es generosa. Puedo hacer valer eso por sobre esta otra familia que a lo mejor está recién, no es tan comprometida. Y esto a nivel iglesia pasa mucho, hermano. Y es lamentable cuando a veces el liderazgo se inclina hacia una vara o hacia un lado porque esa persona apoya más, da más. Cuando nosotros somos líderes cristianos, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y subir al balcón para dar una perspectiva. Si el error o se requiere confrontar a esta familia que da mucho, que apoya, que etcétera, y tenemos que hacerlo, estamos en nuestro deber y en nuestra responsabilidad como líder hacerlo. Independiente, deje de apoyar, deje de dar, no, porque un día Dios nos va a pedir cuenta y nos va a pedir cuenta cómo fuimos tratando a la gente que está a nuestro lado. Porque, y hay muchas historias que se podrían contar, pero ¿cuántas familias han sido dañadas por líderes que sabiendo que necesitamos solamente algo ilustrado, que esta familia que daba mucho, que apoyaba mucho, estaba en el problema y se le dio la razón? Y aún cuando nosotros nos toca liderar y solucionar problemas a lo mejor de nuestros hijos, de nuestra familia, ahí es donde está la tensión difícil y es ahí donde nosotros debemos subir al balcón, tener una perspectiva, bajar con la respuesta, por así decirlo, y una respuesta que sea, por así decirlo, la correcta. Aunque eso significa que eso va a confrontar a mi familia, un ejemplo. Mana Milena. Bueno, en realidad quería comentar un poco como del tema de las causas y de los síntomas. Era una conversación que el otro día teníamos con María Esperanza, que era la importancia de ver ambos puntos de vista, no solo quedarte con una sola visión o con quien te presenta el problema, también saber qué opina la otra parte o por qué pasó lo que pasó. Entonces, para poder solucionar, eso es fundamental. Súper. Muy importante. Bueno, el artículo que les voy a subir les va a ayudar mucho a la claridad de este, y voy a tratar de subir algo gráfico también que les ayude al por qué, ¿ya? Porque esto nos va a ayudar a llegar a la causa y no solo al síntoma, no solo a lo que se ve visible. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Compartir alguna experiencia quizás que han tenido frente a esto? Ciertamente lo que usted está diciendo Ah, sucede hermano, mucho. ¿Me escucha?
Sí, sí, no es que no sabía quién era el que hablaba. Ah, ya, aquí. Ciertamente, lo que usted está hablando, o sea, se ve mucho dentro de las iglesias, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ver, por lo menos con mayor claridad, que muchas veces el liderazgo cristiano le ha faltado esa sabiduría, por decirlo de alguna forma, o tener claridad en cuanto a lo que es la resolución de conflictos, ¿no? Porque muchas veces anteponen la familia que está más comprometida, la familia que da, la familia antes, así sepan que no tiene la razón, pero es una cuestión de mantener contento a uno, mientras que entonces descuidan a la otra. Y eso termina dañando al líder, termina dañando a la familia, termina dañando a la persona que está en contraparte, sabiendo que en muchas ocasiones esa persona puede tener la razón. Mm. Entonces, ahí es donde este taller de verdad que está siendo de mucha bendición, sobre todo para mi vida, porque uno está acostumbrado, o bueno, nosotros tenemos cierta, por decirlo, cierta experiencia en cuanto a ver muchos testimonios, a ver muchos líderes que tienen esa forma, que muchas veces son como los avestruces, que esconden la cabeza en medio de un conflicto para no, como para quedar bien con ambas partes, pero a la final no terminan solucionando ningún problema. Entonces, se hacen, a veces atacan inclusive los síntomas, pero no van a la raíz de las causas. Y entonces, allí se hacen como que se hacen de la vista gorda, como decimos nosotros en Venezuela, y no terminan nunca solucionando ningún problema. Entonces, hay inclusive mucho liderazgo ahorita en las iglesias cristianas que no escuchan. O sea, ellos simplemente son los líderes, ellos dan las directrices, ellos dicen cómo se van a hacer las cosas, pero no son capaces de detenerse por un momento a escuchar al resto del equipo. Simplemente ellos se imponen, ellos dan la información y simplemente eso se hace. Entonces ahí volvemos otra vez al principio del módulo 1, en los niveles de liderazgo, cuando nosotros vemos que son líderes por imposición y no verdaderamente que van escalando y que la gente los sigue porque ellos se han ganado el nivel y tienen esa credibilidad para poder ser verdaderamente líderes. Entonces, de verdad que el temario y los módulos nos van a ir enseñando, por lo menos hasta ahorita, han sido de mucha bendición, particularmente para nosotros, que de una u otra forma ya habíamos tenido la experiencia de ser líderes en la congregación donde nosotros veníamos en Venezuela y hemos visto mucho esto, y no solamente en la congregación donde veníamos, sino en otras congregaciones, pastores que dicen que no dan consejería porque ellos no son consejeros, entonces que no escuchan porque ellos nada más que escuchan a Dios. O sea, tipo de liderazgo así como eso. Entonces, bueno, de verdad que ha sido de bendición. Súper. Y importante como hermano en esto, le doy la palabra a María Esperanza en un momento, pero importante hermano, ustedes se están entrenando, cada uno viene también con entrenamiento previo, etcétera, pero una de las cosas que hacemos acá es formar también cultura de lo que nosotros creemos acerca del liderazgo. Y una de las cosas que, para que ustedes también me conozcan bien, una de las cosas que a mí me molesta es la murmuración. Y cada vez que yo escuche algo que se comentó, que se dijo, yo lo voy a tomar el momento, lo voy a conversar y lo voy a confrontar. Sea la persona que dé su mayor diezmo, ¿por qué? Porque nosotros hemos tratado de construir una iglesia saludable donde valoramos a la gente. Por eso, cuando nos pasaba muchas veces los grupos de conexión, que había gente que llegaba de otra iglesia y hablaba de la otra iglesia o hablaban de los otros pastores y en caso se dio que hablaban incluso de nosotros de la iglesia. Entonces, todas esas cosas como líderes nosotros tenemos que confrontarlas y tenemos que ser guardianes de la cultura.
¿Quieres decirme algo? Mira, está la persona presente, hablémoslo. Si no está presente, no lo hablemos. ¿Quieres hablar de de los pastores? Hablémoslo con ellos. Y les aseguro que la persona va a eliminar su murmuración. Pero si nosotros abrimos para que la gente comente, si la gente realmente quiere comentar para construir, va a ir siempre a la persona indicada. Cuando una persona habla y quiere no construir, solamente comentar, lo va a comentar con cualquier persona, menos con la persona indicada. Hace un tiempo pasó una persona que no le gustó un evento que hicimos Noche de Luz. Le comentó a varias personas, pero hasta el día de hoy nunca se acercó a mi persona a hablar y se fue de la iglesia. Entonces, cuando yo quiero solucionar algo para construir algo, yo voy directamente a la persona que puede hacer algo. Y no lo estoy comentando con personas que en lugar de ayudar va a contaminar. Y eso, hermano, en las iglesias es muy común y por eso las iglesias se dividen, por eso hay un ambiente negativo, por eso hay murmuración. Nosotros tenemos que ser cuidadores de la cultura. No hablamos mal de otros pastores, no hablamos mal de otra iglesia, no hablamos mal de otros líderes. Cuando personas llegan de otra iglesia, nosotros decimos, te escuchamos, todo lo que tienes que decir, pero desde hoy comienza una nueva historia con nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos la sanidad de la gente, porque no le va a hacer bien. Y hay gente, hermano, dentro de nosotros que ha tenido que ir a conversar con pastores para sanar. Ha tenido que ir a hablar con ciertas personas para sanar. Porque mucha gente, nuestra iglesia ha llegado herida por liderazgo. Por eso, hermano, tenemos que ser cuidadores de la cultura. Si algo vemos que no está bien, confrontemos. Si la persona se va, con el dolor se va, pero no vamos a construir una cultura que no es saludable. María. Y cuando alguien dice algo, no es acusete, hermano. Está cuidando la cultura. Porque, ay, le dijiste a los pastores. No, tenemos que cuidar, hermano, porque nosotros es la iglesia del Señor. Y tenemos que cuidarlos. María. Estoy tomando Yo mucho quería café, hermano, por eso... así, anda medio seco, pastor. Yo quería decir lo mismo prácticamente de que sí, este curso nos ha servido harto, nos ha dado las herramientas, todas las herramientas, pero yo creo que el que nos va a dar la respuesta y el camino va a ser nuestra intimidad con Dios, netamente, porque muchas veces actuamos como humanos, con reacciones humanas, pero si no tenemos nuestra intimidad, nunca vamos a tomar buenas decisiones, la verdad. Sí, súper. Y ahí está todo. Desde ahí parte nuestra reacción y todo, porque finalmente tenemos que tener el carácter de Cristo. Hermanos, estamos listos con el módulo 3, la clase grabada va a ser subida y les voy a subir otro video de otra enseñanza con respecto a este módulo para que ustedes lo puedan ver también, lo puedan comentar y también puedan descargar la guía que les voy a dejar, que la guía del profesor para ustedes, y también les voy a dejar el artículo sobre los 5 por qué para que puedan profundizar. Y recuerden también ir compartiendo los que tienen equipo con su equipo y cuando les toque en algún momento liderar, tengan todo esto guardado en su corazón. Oremos al Señor. ¿Quién activa su micrófono y ora para terminar este tiempo? El que quiera orar, active su micrófono y ore.